Debemos cultivar interés en nuestra verdadera realidad, con mayúscula. Hasta ahora hemos cultivado un interés tan fuerte en nuestra irrealidad, pero para superar ese esfuerzo tenemos que hacer un esfuerzo en la dirección contraria. Si tomamos un pedazo de cartón y lo doblamos y lo mantenemos así por 5 años, será difícil enderezarlo de nuevo. Lo que tenemos que hacer es doblarlo hacia el otro lado y mantenerlo así por un largo tiempo. De la misma manera, retiramos el interés en lo irreal y lo transferimos a nuestra realidad. Creemos que lo que vemos en el mundo externo es la realidad y por lo tanto es importante. Por eso no estamos ni verdaderamente interesados en comprender ni tampoco en practicar. No debemos ignorar ni olvidar la presencia. Esa es la manera de cultivar el interés. La mente es la que quiere sentir esa presencia. Pero, ¿cómo puede la mente sentir lo que es permanente? La presencia permanente se puede sentir directamente una vez que la mente esté tranquila. Entonces es muy fácil poner la mente a un lado una vez que se tranquiliza. Entonces lo que es permanente se revelará a sí mismo, porque no habrá nadie que lo interrumpa. Es la mente la que interrumpe la corriente espontánea del ser. Tú eres el ser, pero imaginas que no lo eres. Es la mente la que quiere crear distinciones en Dios o en el ser. Tú crees que tú eres, por ejemplo, cristiano. Antes de ser cristiano eres un ser humano. ¿No es así? Eres cristiano porque naciste en una familia cristiana. Otra persona puede ser atraída, por ejemplo, por Buda. Hay muchas religiones, cada una tiene una imagen de Dios. Mientras continuemos en el nivel más bajo, no habrá final para las diferencias. Si quieres ver las diferencias, ellas no tendrán final. Ver las diferencias es una visión superficial. A un nivel más profundo, el ser no reconoce ninguna religión. El ser reconoce solo la divinidad, se reconoce a sí mismo. Utilizamos tantas palabras, oramos para obtener algo, pero sin embargo la más elevada oración es pedirle a Dios que elimine nuestro ego. Entonces ya no veremos más diferencias. Los rituales son diferentes, sean de la religión que sean. Pero no debemos juzgar a los demás por creer en los rituales. Debemos ser tolerantes, pacientes. Podríamos comparar al ser con una pantalla de cine. Esa pantalla blanca del cine es permanente. Sobre la pantalla se proyecta la película. La mente está interesada en la historia de la película, en el héroe, el villano, etc. Algunas veces en la película vemos fuego, pero ese fuego no quema la pantalla. Algunas veces podemos ver una inundación en la proyección, pero no moja la pantalla. De la misma manera, el ser no es afectado por nada de lo que experimenta la mente. Tenemos que tratar este mundo como si fuera un espectáculo pasajero. Todos tenemos papeles diferentes en el mundo. En el Bhagavad Gita dicen: desapego en la acción, no de la acción. Debemos permanecer desapegados cuando estamos trabajando. Algunas veces en el teatro la misma persona tiene que desempeñar el papel de un mendigo y otras veces el papel de un rey.
Si esa persona se apegara a su papel y olvidara su realidad, dirían que está loco. Si después de terminar su representación de un rey, él permaneciera en su papel y dijera, yo soy el rey, la gente se reiría de él. Lo mismo ocurre en el mundo. Una persona dice, yo soy un químico. Otra dice, yo soy abogado. Estos son los papeles que ellos desempeñan en este espectáculo pasajero que se llama vida. Pero esa no es su verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad es el ser. El ser es la base. No lo puedes analizar, no lo puedes ver como verías un objeto. Sin el ser no hay tú ni nadie que haga la pregunta. La mente, cuando está en un estado débil, se distrae fácilmente. Corre de aquí para allá y no puede ser controlada. Primero tiene que fortalecerse, tiene que ser estabilizada y purificada. Que la mente sea más fuerte no significa que puede enfocarse mejor. Solo significa que puede concentrarse mejor o más fácilmente. No confundamos una mente fuerte con una mente poderosa. Necesitamos una mente fuerte para poder transformar las malas tendencias en buenas tendencias. Una mente fuerte es necesaria para poder transferir tu atención del espectáculo pasajero hacia su base permanente para poder evitarlo. Si la mente es débil, siempre corriendo de aquí para allá, no se puede enfocar. Por eso tenemos que fortalecer la mente. En realidad la mente es una sombra, no es algo tangible. Surge de y se establece en su fuente, que es el ser. Aparece y desaparece. Hay que fundir esta sombra en su realidad. Pero como estamos tan acostumbrados a sentir y a pensar con la mente, al comienzo tenemos que decir que es necesario fortalecer la mente para transferir su atención. Es mejor tener una mente enfocada en un solo punto, concentrada. No es lo mismo una mente vacía que una mente ausente. Una mente ausente es una mente débil. La ausencia de mente significa que la mente no tiene suficiente fuerza para concentrarse en algo. Enfocar la mente no es posible cuando la mente está ausente. Pero una mente vacía es otra cosa. Una mente vacía es cuando la mente está libre de pensamientos, cuando está pura. Puedes liberar la mente de pensamientos cuando no hay deseos en la mente. Durante el estado de vigilia, cuando la mente está libre de pensamientos, tú estás consciente todo el tiempo. La meta debe ser lograr la tranquilidad de la mente. En vez de tener que hacer algo para darse cuenta de su realidad con mayúscula, la mente solo tiene que mantenerse tranquila. Entonces la realización estará allí. Primero tenemos que entender la naturaleza de la mente y luego tenemos que controlar la mente. Una vez que está controlada se vuelve pura. Una vez que la mente está controlada y pura, hay que escoger una práctica espiritual comprometida. Pero no esperes tener resultados inmediatos. Nosotros queremos que el ego experimente la bienaventuranza del estado sin ego sin hacer ningún esfuerzo. Pero eso no es posible. Hay que eliminar el ego, hay que disolverlo mediante la práctica espiritual. Y eso va a requerir tiempo y esfuerzos constantes. No podemos negar el ser porque es nuestra base misma. Pero el ego quiere ignorar su propia base, su propia realidad. Está dispuesto a correr detrás de cualquier cosa externa, pero no quiere ir hacia adentro.
y Dios no puede venir y sentarse en tu regazo sin que tú hagas nada. Existen muchas prácticas. Puedes meditar y fundir así el ego en el ser. También podemos instalar la imagen de Dios en el altar de nuestro corazón espiritual y contemplarla. El ego siempre estará dispuesto a apegarse a cualquier cosa que le guste. Estamos tan acostumbrados a vivir en este mundo lleno de sombras, en este mundo irreal, que nos parece casi imposible retirar nuestra atención de él. Consideramos que las experiencias por las cuales pasamos durante el estado de vigilia son reales, pero la piedra de toque de la realidad es la realidad misma y no las experiencias por las cuales pasa la mente. Ni siquiera el que tiene la experiencia es real. Por eso al comienzo cualquier práctica parecerá difícil, pero una vez que comiencen a practicar continuamente, se les hará más y más fácil. Nos parece difícil desapegarnos de los objetos de nuestros deseos. Creemos que el apego es natural. Sostener un pañuelo requiere cierto esfuerzo, pero dejarlo ir no requiere ningún esfuerzo. Para mantenernos apegados a algo, tenemos que hacer un esfuerzo. Desapegarnos de lo que no es real nos parece muy difícil, porque hasta ahora hemos tomado lo real por irreal y lo irreal por real. Esta es la causa de la ignorancia.